Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenas tardes, un gusto saludarles una vez más. Vamos a continuar con esa temática que habíamos tenido pendiente en las últimas sesiones, que son los modos de habitar. La sesión anterior platicamos acerca del postmoderno, acerca de estas principales tendencias. Primero del declive del movimiento moderno, posteriormente de lo que conocemos como el postmoderno, que al día de hoy nos encontramos aún inscritas e inscritos en el movimiento moderno, pero ya por la temporalidad, por desarrollarse en sincronía con nuestro momento de vida, se le conoce como lo contemporáneo. Eh, Vimos a grandes rasgos, perdonen ustedes, de qué trataban estas tendencias del movimiento postmoderno. Pero el día de hoy revisaremos eh, cuál es este papel de las arquitectas en el habitar postmoderno, buscando visibilizar un poco el arduo trabajo y el gran trabajo que han realizado las arquitectas en el movimiento postmoderno en las diferentes regiones del mundo. Son muchas las arquitectas, estoy poniendo aquí las que quizás son más reconocidas, pero no significa que sean las únicas, eso es algo muy importante. Eh, en esta presentación no habrá arquitectas mexicanas porque la última sesión tendremos arquitectas y arquitectos y bueno, despachos de arquitectas y arquitectos en el cual, contemporáneos evidentemente, en el cual trataremos de identificar cuál es su obra. Recordemos que el caso de estudio que tenemos para estas últimas sesiones es la vivienda. De hecho, nuestro trabajo final será justamente la vivienda. Eh, por lo tanto, no veremos en sí las características de su obra, simplemente buscaremos identificarlas, vincular algunos elementos de su obra que nos pueda servir a nosotras y a nosotros a partir de unas preguntas de reflexión, preguntas detonadoras que ustedes ya conocerán porque lo hemos buscado realizar en el ejercicio de confrontación de autoras y de autores. Eh, y bueno, sin más vamos a iniciar con ello, ¿vale? No hablaré ahorita de esta fotografía que tenemos en pantalla porque más adelante platicaremos un poco sobre esta obra. ¿Sale? Bueno, primero tenemos este línea del tiempo, este esquema, esta diapositiva, en el que busca centrar un tanto estas múltiples tendencias que se tienen desde el movimiento moderno y ahora el posmodernismo. No hablaré mucho del movimiento moderno porque eso es lo que habíamos platicado anteriormente, sobre todo estas tendencias del estancamiento y declive del movimiento moderno, recordando que en 1972 se habla de que fue el año de el fin del movimiento moderno, con la destrucción de esta unidad en Missouri, que bueno, pues había sido un, un fracaso el conjunto y bueno, se termina destruyendo debido a que se terminó siendo un foco rojo en la ciudad de Missouri. Bueno, eh, a partir de esto, en el posmodernismo habíamos platicado que existen varias tendencias. En 1970, a partir de esta década, junto con estos cambios generales a partir de la crisis del petróleo, crisis económica que se da, el cambio de modelo económico al capitalismo neoliberal que comienza a desarrollarse en los 70s, década donde por cierto hay varias dictaduras en América. Vamos a encontrar que en Estados Unidos y en Europa comienza este nuevo movimiento del postmodernismo. Esta tendencia que en lo que busca es eh, generar, arquitectónicamente hablando, claro está, una narrativa arquitectónica en donde no se fuera al extremo de la abstracción como el movimiento moderno, ni de la arquitectura figurativa. Buscaba entonces generar un discurso. ¿A partir de qué? A partir de diferentes esquemas, modelos, referentes, dando pie a una gran cantidad de propuestas, tendencias a lo largo de estas últimas décadas. No todas estas se desarrollaron en los 70s, 80s, 90s, alguna de ellas, en el año 2000 algunas otras,
y siguen de alguna forma vigentes, algunas con mayor desarrollo, otras con menor desarrollo. Tenemos al high-tech, al neorracionalismo, el deconstructivismo, el nuevo regionalismo, el ecologismo o la arquitectura sustentable, el metarracionalismo, la pluralidad arquitectónica, que este último es el más grueso, debido a que es muy difícil muchas veces inscribir a un autor dentro de una tendencia. Entonces se habla de esta pluralidad arquitectónica, en donde pues no tienes realmente que pertenecer a una tendencia específica, simplemente tu propuesta arquitectónica es postmoderna y o contemporánea. Eh, entonces, a partir de todo esto, nosotras y nosotros, partiendo de nuestro caso de estudio, que es la vivienda, la casa, y toda esta serie de conceptos que hemos estado revisando en sesiones anteriores, como la habitabilidad, el habitar, el hábitat, casa, morada, hogar, etcétera. La idea es que nosotras y nosotros, a partir de la gran cantidad de obra actual que vamos a tener a nuestra disposición gracias también al Internet, pues hay que comenzar a analizar, hay que comenzar a tener con ojos críticos lo que estamos observando. Recordemos un poquito lo que seguramente, esperando que recuerden en Teoría de la Arquitectura 1, cuando se habla de la crítica arquitectónica, que finalmente la crítica lo que busca es, partiendo de un objetivo, ya sea entender, reflexionar, comprender, identificar las partes de un objeto urbano arquitectónico, etcétera, etcétera, generar un argumento, un juicio argumentado. Un juicio que tenga ciertas referencias de un bagaje técnico, de un análisis, de una comparación entre objetos, etcétera. Es importante que la crítica arquitectónica que hagamos en los casos de estudio traten de girar en torno a algunas preguntas detonadoras, recordando que nuestro objetivo principal es identificar las características del habitar y la habitabilidad de la casa. Ese es el objetivo. ¿Ok? Recuerden que el trabajo final va a girar en torno a ello. Por lo tanto, aquí se proponen algunas preguntas detonadoras que podamos nosotras y nosotros utilizar al momento de identificar o al observar las fotografías, al ir a uno de estos sitios o de pronto al analizar la obra general de una arquitecta o de un arquitecto. ¿Se considera esa obra un usuario o a un habitador? Recordemos la lectura que habíamos realizado anteriormente, donde se habla de que el usuario es aquel que usa un espacio bajo este esquema del movimiento moderno, pero que no murió en el movimiento moderno. Hay personas que aún siguen con la idea de solo usar el espacio. En cambio, el habitador se habla de que goza atmósferas. Y ese es un concepto que de pronto puede llegar a ser totalmente contrario a lo del usuario. ¿Cuáles son las determinantes culturales que influyen en la obra? Recordemos que y lo habíamos visto en sesiones anteriores, las determinantes culturales no tenemos que vincularlas exclusivamente con lo artístico. Las actividades o las determinantes, perdón, culturales se va a referir a lo social, a lo económico, a lo artístico, a lo político, a lo religioso, a lo tecnológico, etcétera. Recordemos que la cultura realmente lo es todo dentro de nuestras sociedades complejas. Por lo tanto, ¿cómo estos determinantes influyen en la vivienda? ¿La vivienda es coherente con esa realidad? Eso también es muy importante y se va a vincular con el inciso D, donde habla de las modas. Recordemos que a veces pareciera que queremos seguir una moda que se observa en otra latitud, pero que esa latitud tiene una realidad totalmente diferente a la de nosotros, a la de nosotras. Y por lo tanto esa obra se descontextualiza y, además de que puede que encarezca la obra, puede terminar siendo incompatible con la habitabilidad del habitador o del usuario de esas viviendas, de esa obra en general. ¿Ok? ¿Cómo responde su arquitectura o la arquitectura a los estilos y formas de vida? Recordemos que al hablar de modos de vida podemos hablar, grosso modo, de los estilos de vida como estos elementos personales, estos elementos que son propios
de tus costumbres, tus ritos, la forma de entender el mundo, la forma de comportarte ante el mundo, de actuar ante el mundo, de tus deseos, de tus sueños, de tus ilusiones, etcétera. Es algo muy personal. Y que va también influenciado por modas y por otros factores que pueden llegar a terminar siendo también factores externos que se relacionan directamente a las formas de vida. O sea, estos determinantes culturales, sociales, económicos, etcétera. Recordando que hay tres determinantes o tres grandes grupos muy generales. Las determinantes temporales, los determinantes espaciales y los determinantes culturales. Esto nos va a delimitar o dificultar nuestro desarrollo, y a veces podemos ir nosotros desarrollándonos a lo largo de nuestras vidas sin conocer más allá de lo que estas determinantes nos tienen eh, contenidos, por así decirlo. A lo mejor uno quiere ser un astronauta, pero tus condiciones de vida, tu ubicación, las características familiares, económicas, etcétera, pues van a dificultar enormemente que tú puedas llegar a quizás ser astronauta. Un poco un ejemplo demasiado extremo, pero para que quede claro. Estamos recordando ese tipo de elementos para que ahorita que veamos los edificios, más que se vuelva un monólogo mío y que empiece yo a hacer los análisis de las obras, no. Veamos la pluralidad arquitectónica de las obras a continuación y ustedes comiencen a pensar en eso. Por eso se pone esa lupita. Traten de identificar estos elementos en las obras. Es importante identificar si estas obras son flexibles, o sea que pueden dar pie a que el usuario o el habitador pueda transformar ese espacio o ajustar ese espacio a sus necesidades, a sus estilos y formas de vida, y que pueda dar pie al desarrollo de un hogar o de una morada. Recordamos que esos conceptos se refieren a grados de intimidad. Eh, el hogar como un grado de intimidad social en donde puedes amigos invitarlos a compartir tu hogar, que viene de la idea de hoguera, o una morada, que se refiere a un espacio aún más personal y que puede terminar siendo un espacio mental con una repercusión en elementos físicos de tu entorno inmediato, una habitación, un piso específico de tu casa, etcétera, ¿vale? Y bueno, aquí tiene que ver mucho con los elementos de identidad, de arraigo, cómo de pronto la casa es coherente o no es coherente a estos elementos. Se considera la resiliencia, que es un concepto que va de la mano con la flexibilidad. Recordemos que la resiliencia se va a referir a cómo un espacio arquitectónico modifica o cambia su actividad y su espacialidad y lo espacial para atender una nueva actividad que puede ser emergente, y que pudiera llegar a ser durante bastante tiempo una actividad predominante y que posteriormente regresará a la actividad para la que fue pensada. Caso de la pandemia. Muchos de nuestros espacios domésticos, espacios personales, hogares, moradas, terminaron haciéndose públicos con el Zoom, con el Meet, con otras plataformas. Significa que estos espacios se modificaron. ¿Qué tan flexibles fueron para esa modificación y qué tan flexibles serán para regresar a la actividad original? Y finalmente, ¿cómo se responde a la habitabilidad? Recordemos que la habitabilidad, eh, lo que nos decía Mónica Arzó, ¿se acuerdan? La maestra, es el fin último. Todos los espacios deben de ser habitables. La arquitectura es el medio para que estos espacios sean habitables. Por lo tanto, la habitabilidad, recordemos, se va a referir a los aspectos de confort, acústico, térmico, etcétera, a los aspectos de salud, de seguridad, la percepción de seguridad, pero también tiene que ver no nada más con los elementos psicoespaciales, sino también con los elementos emocionales. Entonces, ¿cómo podemos identificar estas obras? Cuando hablamos de las tendencias arquitectónicas revisadas en la sesión anterior, comúnmente siempre están los referentes masculinos que todo mundo conoce, que todo mundo ha escuchado en algún momento de su vida.
Pero de pronto, ¿dónde están las arquitectas? Las arquitectas siempre han estado, pero muchas veces no se les ha visibilizado adecuadamente. Entonces, intentaremos mostrar algunas de estas arquitectas contemporáneas, un poquito de su obra y sobre todo, qué pasa con estos casos de estudio que es nuestra vivienda, la arquitectura doméstica. Eh, por lo general, siempre cuando se habla del movimiento posmoderno, eh, tiende mucho a la arquitectura de construye quien más dinero tiene, construyen las grandes corporaciones, y vemos en las revistas de arquitectura las grandes estrellas de la arquitectura y de pronto pareciera eh, que se eurocentriza la arquitectura o que pareciera que Estados Unidos de pronto se vuelve el corazón de la arquitectura y no es cierto. Hay otras regiones y hay muchas arquitectas que están generando obra muy valiosa hoy en día. Vamos a hacer un mapeo general y cada ciertas diapositivas veremos algunas de sus obras simplemente para identificar generalidades, no para hacer un análisis profundo, porque eso es algo que ya les compete a ustedes, a sus actividades y bueno, en el día a día a lo largo de su desarrollo académico y profesional. Aquí tenemos 4 arquitectas. Vamos a empezar con la región de América. Tenemos a 2 arquitectas canadienses, una arquitecta brasileña y una arquitecta con un gran desarrollo argentino, pero nació en España. Es Elora Hardy, que es canadiense. En la parte de abajo puse algunas de sus obras simplemente como una referencia. Podemos identificar cómo Elora tiene su obra se caracteriza por el manejo del bambú. Y esta arquitectura o esta idea de la arquitectura sostenible, de la arquitectura de bajo impacto ambiental, de la arquitectura que tiene que ver con el desarrollo de la misma por parte de la comunidad, etcétera, su obra se va a caracterizar por estos elementos. Alison Brooks, también de Canadá, vean, muy diferente a la arquitectura visualmente hablando de Elora Hardy. Vemos una arquitectura más pesada, una arquitectura más estereotómica, que tiene el manejo de materiales contemporáneos. Carla Huazaba, que es brasileña, también se va a caracterizar, dado su edad, como una de las arquitectas jóvenes de Brasil y de América, de la arquitectura contemporánea americana, que está generando gran cantidad de obra allá en Brasil. Tenemos a María Victoria Besonías, que es argentina, que también vamos a encontrar un amplio desarrollo de arquitectura doméstica. Aquí hay algunas fotografías, por ejemplo, esto es de Elora Hardy, que es el Village Green Valley en Indonesia, 2012. Es interesante porque pues Canadá no se parece en absolutamente nada a Indonesia. Y la arquitectura que estamos viendo busca responder a este contexto asiático, que es tropical, que es muy húmedo, muy caliente, y el bambú, que tiene una resistencia muy alta, se emplea para generar esta propuesta. Ahora aquí el punto es, eh, ¿qué tan fácil será el acceso a las personas para este tipo de lugares? ¿Será económico? ¿Será barato? ¿Será muy exclusivo? Podemos ver diferentes actividades o diferentes espacios que contienen o que dan la oportunidad para realizar diferentes actividades desde el espacio de la estancia, de la recámara, del sanitario. Vemos ahí una terraza muy interesante con este elemento que nos recuerda un poco a las hamacas, pero es para sentarse. Estos elementos o estos detalles tan interesantes de los elementos que parecen cestos con estas escaleras, muy muy interesante la obra de Elora Hardy. Quien le interese, bueno, pues también la idea es justamente que ustedes puedan darse la tarea de investigar, conocer. Me gustó lo que hace esta arquitecta, vamos a conocer un poco más de su obra. No podríamos hablar de todas las arquitectas y de toda su obra doméstica y no doméstica, no acabamos jamás. Entonces, pues ojalá que algunas arquitectas les llamen la atención y comiencen a investigar e indagar un poco más de su obra. Tenemos por aquí la Casa Santa Teresa y Casa Baranda, ambas en Río de Janeiro.
de Carla Huazaba, esta arquitecta joven brasileña. Vean cómo maneja un espacio amplio, no es un espacio seccionado, eso es algo ya que se hereda del movimiento moderno y que el posmoderno lo sigue utilizando. Espacios flexibles en donde no hay muros que impidan ni la visibilidad ni el tránsito entre espacios. Un espacio que además, al no estar contenido por elementos fijos, pues tú puedes ir ajustando los muebles a partir de tus necesidades. Vean cómo hay un delimitante que permite una visión, una continuidad visual hacia el exterior, hacia exteriores con elementos vegetales. Hay esta relación con las características ambientales naturales del entorno. Y bueno, vean los materiales. Aquí vemos que hay acero, lámina, madera, vidrio, que son los elementos contemporáneos que se están utilizando, además del muy interesante diseño de interior que tiene ambas viviendas. Tenemos por aquí a Alison Brooks con esta ampliación en Windward House. Interesante ver el manejo de las dobles alturas. No es un invento del posmoderno ni de la arquitecta, pero vean qué interesante como una doble altura que se va a encontrar en una estancia, siendo uno de los espacios más importantes de convivencia dentro de las viviendas. Vean cómo se da esta jerarquía y la cantidad de metros cúbicos de ventilación también generan un confort. El manejo de los colores, de los materiales, pueden dar pie a cierto confort, al menos visual. Al menos se ve un espacio cómodo en el cual podría darse diferentes actividades familiares, desde mi punto de vista. Podemos ver en la casa Berazategui en Buenos Aires 2016 de Besonías un manejo muy diferente a las arquitecturas que hemos visto anteriormente. Vemos el concreto armado, totalmente aparente, nada más con las marcas de las duelas que se utilizaron para la cimbra. Vemos cómo en sí el mismo envolvente, lo espacial, la estructura es parte de toda la propuesta funcional formal y de la atmósfera que se está generando en esta vivienda, muy grisácea. Las manchas del mismo material son parte de la composición, un piso pulido con ciertos elementos metálicos de vidrio para generar estos elementos, para cerrar estos espacios. Pero vean como algo muy común en las viviendas que hemos visto es que son espacios en donde no te sientes de alguna forma encerrado. Son espacios en donde hay la posibilidad de una relación visual hacia un exterior. Y bueno, también algo que hay que reconocer, todo lo que hemos visto es obra aislada, obra privada, obra para vivienda unifamiliar. Vean cómo aquí es un reflejo del sistema económico del posmoderno, que se refiere a, bueno, pues construir eso tampoco es barato, pero vamos a ver que de pronto hay ciertas arquitectas que han tenido la inquietud por la vivienda colectiva. Para allá vamos. De hecho, aquí hay otras arquitectas, son arquitectas de Sudamérica. Tenemos a Cazú Segers en Chile, Ana Elvira Vélez en Colombia, María Augusta Hermida de Ecuador y Sandra Berley en Perú. Vemos ahí algunas de las imágenes de algunas de sus obras. Vamos a ver primero a Cazú Segers. Es bien interesante porque vean el material que está utilizando esta arquitecta chilena. El manejo de, además del acero, la madera. Y otra vez espacios que aprovechan las vistas. Grandes ventanales permiten el acceso de la luz, la incidencia de la luz, pero sobre todo para generar una vinculación con el entorno natural y aprovechar las vistas tan asombrosas que tiene la casa Yu en Chile del 2018. Vemos aquí la planta arquitectónica, una planta arquitectónica que rompe con la ortogonalidad, pero que tiene ciertos trazos rectos que ayudan a la distribución de los diferentes espacios. Podemos ver que aquí hay los espacios privados, las recámaras, aquí hay otra ala de recámaras y finalmente lo que sería el espacio de convivencia, el espacio público o semipúblico, dependiendo de cómo lo quieran ver,
donde se encuentra una estancia, un comedor muy amplio, porque como ven son varias habitaciones las que se encuentran aquí, el área de la cocina como el núcleo central, el núcleo de servicios, y bueno, todos los elementos, los materiales que tienden a generar un entorno cálido, un entorno que pudiera propiciar un confort, eh, y dar la idea de un hogar, ¿no? Quizás por esta idea visual y el color de la madera. Y bueno, los espacios abiertos. Y fíjense cómo finalmente al centro, sí, ya dijimos que está este núcleo de servicios, pero finalmente vean cómo al centro de toda la construcción se encuentra estos espacios de convivencia. Y eso es algo interesante a identificar. Otras obras, Casu Seger se va a caracterizar porque tiene gran cantidad de obras en torno a la vivienda, también hablando de vivienda individual, vivienda unifamiliar, la casa K o la casa Y, en Santiago de Chile y en Valdivia. Podemos observar cómo cambia aquí el manejo de los materiales. Quizás nos podría recordar un poquito a Besonías, que acabamos de ver, porque nuevamente es una propuesta muy pesada, muy masiva, muy estereotómica. Se ve la cimbra, las marcas de las duelas de la cimbra. Son espacios muy amplios, espacios totalmente flexibles, delimitados por algunos elementos básicos estructurales para confinar estos espacios, pero que permiten una transición libre entre un espacio y otro, previendo siempre los remates visuales. Vean qué interesante este remate visual en donde pues esto es la regadera, compañeras y compañeros. Digo, qué interesante sería, ¿no? Estar aquí bañándote, que te dé la incidencia directa del sol, tener ahí la vista exterior, estos elementos pétreos. Se vuelve un espacio muy interesante para vivir. La casa Y, claro, también las fotografías ayudan mucho por el color, el ángulo. Vean qué interesante el manejo de la luz artificial, cómo baña todo este muro para enfatizar muy sutilmente este mueble, este elemento vegetal que nos ayuda a guiar nuestro recorrido. El manejo de espacios de circulaciones exteriores con la posibilidad de las vistas a los elementos vegetales, el manejo de los ventanales, nuevamente la madera, cómo se utilizan nuevamente como lambrín, piso, como cubierta. Por ahí se hablaba de que de pronto los lambrines de madera habían pasado de moda, pues eso es algo muy relativo. Aquí podemos ver cómo al menos ya van 2, 3 casitas en donde estamos viendo que el manejo de la madera es característico y bueno, esta arquitecta, Casu Segers, maneja mucho la madera. Eh, por fin llegamos con una arquitecta, no porque las demás no, pero una arquitecta que se ha visto muy interesada por la problemática de la vivienda y justamente en Colombia. Sabemos que ahí, al igual que en Brasil, al igual que en México y otros países de Latinoamérica, la alta densidad poblacional y la mala planificación muchas veces del Estado, quizás siguiendo estos elementos del neoliberalismo, eh, pues han hecho ciudades perdidas, favelas en Brasil o de pronto las comunas colombianas. Y vemos que Ana Elvira Vélez, esta arquitecta colombiana, que tiene varios videos en YouTube de entrevistas, etcétera, a quien le interese que lo pueda buscar, tiene este interés por la vivienda colectiva y ha generado obras de bastantes viviendas, conjuntos habitacionales, siguiendo ciertas intenciones en aras de una adecuada habitabilidad. Vamos a ver, caso específico, esta propuesta de la vivienda cafetera rural del 2015. Vean cómo con pues elementos de madera, elementos que buscan ser de fácil ensamblaje o con un ensamblaje por parte de la comunidad, esta vivienda dos aguas, que tiene estos espacios generales, de pronto parecieran ser hasta casas como emergentes ante una problemática muy específica del medio rural en el país, y nos genera algo bien interesante y una reflexión de la cual tendríamos que pensar. No porque no haya dinero significa que la arquitectura tendría que ser desagradable visualmente o una arquitectura de mala calidad. Al contrario, con pocos recursos se requiere un mayor ingenio
para sacarle provecho a este recurso. Muchas veces el excedente de dinero y el decir pido acero, vidrio, enormes fachadas, etcétera, pues es lo más fácil. El reto está para todas y para todos, y más también con nuestro contexto económico, es cómo podemos dar lo mejor a partir de pocos recursos económicos. Bien, aquí dejamos la primera parte del video y en breve continuamos. Gracias.